Bueno, estamos aquí con Delfina Álvarez Calderón, historiadora. ¿Cómo estás, Delfina? ¿Cómo Bienvenida. estás, Aldo? Ha sacado dos libros interesantes últimamente: El saqueo olvidado, que es el asalto a la casa de Leguía, donde encontré unas fotos magníficas, bien interesantes, que no había visto, inéditas en realidad. Ahora vamos a hablar de eso, sobre el entierro de Leguía. Y bueno, hace poco ha sacado también La revolución que sacudió al Perú. Está escrita con Enrique Álvarez Calderón. Es tu primo, Enrique, ¿no? Mi primo hermano. Tu primo hermano. Esto ya es del gobierno de Velasco, que no va a ser materia hoy día, pero que es un libro muy interesante, lo recomiendo, La revolución que sacudió al Perú. Y vamos a empezar con El saqueo olvidado. Porque si hay un personaje, Delfina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Oye, te felicito. En realidad, mira, yo sé que esto es una indiscreción siempre con el género femenino, pero que a tus 86 años has generado 2 libros y sigues activa, me saco el sombrero. ¿Tienes un proyecto próximo? Sí. ¿Con qué estás ahora? Estoy entre Fujimori y un compendio de más o menos lo que se parecieron. Leía Velasco y Fujimori, lo que tuvieron en común Bueno, Leguía es un presidente particularmente importante. Yo creo que coincidimos que en la segunda mitad del siglo XX él ha sido el presidente más importante, ¿no? Si agarramos los primeros 50 años del siglo XX, es él, ¿no? las primeras 3 décadas del siglo XX. Él fue el que armó, para mi gusto, él es el que condujo la formación del Estado peruano. ¿Por qué dices eso? ¿Por lo que cierra fronteras, estructura el país? Bueno, porque cierra fronteras, porque hasta 1890 el país había estado muy desorganizado, muy lleno de luchas internas, caudillos, se peleaban por el poder, para legitimarse hacían una nueva constitución. Luego entra la época aristocrática, que más o menos toma en sus manos la conducción del país. Y al entrar Leguía, él es el que ordena, pone el sistema de ordenamiento y se dedica a la construcción del Estado, porque el Perú no se había recuperado todavía del problema de la guerra. Pero durante el periodo que se llama la República Aristocrática, del 95 al 19, Leguía llega a ser presidente, tiene un periodo ahí. Claro, Leguía es presidente, te cuento. Del 8 al 12, ¿no es cierto? El primero es López de Romaña, que empieza a fines del siglo XIX, hasta el año 3, en que entra Candamo. Que muere, ¿no? Candamo muere y Candamo muere en el ejercicio de la presidencia. En el ejercicio de la peritonitis, ¿no? Él tenía alguna dolencia, en el estómago, ¿no? Alguna dolencia que no sé qué había sido. Él se sintió morir y se va a Arequipa, ¿no? Muere en su tierra natal, ¿no? Porque sintió que se iba a morir. Y no gobernó ni un año y medio. Entonces lo sucede Pardo, que era su vicepresidente. Que era el hombre fuerte del Partido Civil, ¿no? Así es. El hombre fuerte fue José Pardo. Sí. Y luego vienen elecciones en las cuales entra Pardo, después de haber reemplazado a Candamo, entra como ministro de Pardo. Economía, ministro de Hacienda, ¿no? Y es el que se dedica desde ese momento empieza a tomar parte activa ya había tomado parte en la política, pero desde ese momento forma parte activa de la política del país. Porque Leguía tiene una infancia interesante, es un hombre que estudia afuera, pelea en la batalla de Miraflores. Es el único presidente de la época que no tiene carrera, porque todos los otros se educaron en Francia, en Inglaterra, no sé dónde. Leguía no tenía carrera. Él es el primero que no tiene carrera y sale de estudiar en Chile a pelear la guerra. Y de pelear la guerra a trabajar para sobrevivir, a trabajar en seguros. Una compañía de seguros, pero luego él hace mucho dinero, era muy hábil, ¿no? Hizo mucho dinero en seguros y formó empresas y se convirtió en un hombre de negocios. Y ahí arranca, para mi gusto, la idea de un político con visión empresarial. Ahora, sí, no, es el primer presidente empresario, si te pones a pensar. Ahora, Leguía, él le deja el poder Pardo pensando que iba a ser su títere en ese primer gobierno, y más bien es un gobierno de broncas, de mucha pelea, ¿no? Bueno, es un gobierno de broncas, pero Leguía, es una etapa en la cual no pudo hacer mucho más que tratar de conciliar con los partidos enemigos y cerrar fronteras. Porque cerró Bolivia ahí, ¿no? Primero cerró con Brasil. Y a Brasil. Brasil, Bolivia y Colombia. Y trató de cerrar con Chile, pero Chile y Ecuador se ponían de acuerdo para atacar por el sur y por el norte, entonces no lo dejaban. Y él concebía que no podía
perdón. Sí, 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 sí. Que no podía haber un país, no podía formarse un país que estaba en eterno conflicto. No, que no sabía cuáles eran sus fronteras. Ahora, él vuelve a firmar tratados de segundo gobierno, ¿no? Con Colombia, el Salomón Lozano. Así es. ¿Hay uno con Brasil? No, ya no hay en el Con Chile. Con Chile, el 29. Bueno, Chile. Solamente le faltó Ecuador para Solamente le faltó Ecuador. ¿Cómo podía ser que habían pasado casi 100 años de la independencia y no teníamos fronteras definidas? Es absolutamente increíble. Entonces él sentía que estaba rodeado de un cinturón de enemigos y que no podía seguir gastando dinero, el país no podía seguir gastando dinero en armarse. Además, lo que decía el embajador de Negri, Luna, en uno de sus libros, seguramente tú coincidirás, Chile movía estos líos. Para no devolvernos Tacna y Arica, nos movía Ecuador, nos movía Colombia, nos movía Bolivia, nos movía... Chile hizo estaba detrás todo lo posible para crearnos dolores de cabeza y no nos fijemos en ello. Y también a las provincias cautivas, a las personas, a los peruanos que estaban en las provincias cautivas, los instruían en las leyes chilenas para que cuando hubiera el plebiscito votaran por Chile y no por Perú. Famosa. Bueno, acaba este gobierno un poco a tropicones. Leía, sale con problemas, medio desprestigiado. ¿Cómo es que regresa el 19 después que había salido con muchos problemas el año 12? Bueno, porque cuando él sale, la situación se convierte en peor de lo que él había dejado. Entra Billinghurst, que fue un hombre revolucionario para el momento, era un hombre de ideas populistas. Y que dura muy poco, es derrocado. Dura muy poco, es derrocado. Él quiere cerrar el Congreso. Y dejó mucha inestabilidad. Y lo derrocan antes de cerrar el Congreso. Dejó mucha inestabilidad. Entonces entra Benavides, como de costumbre, un militar para poner orden, porque son los que ejercen la fuerza y bajo la fuerza ordena el país. Es un gobierno corto, ¿no, Benavides? Y luego, sí, muy corto, pero de todas maneras lo suficiente como para que hubiera un poco de ordenamiento. Leía se va a Europa, donde estuvo bastante, como 8 años, entre Francia e Inglaterra, y se dedica a los negocios y se dedica a prepararse para regresar a la pelea y entrar en las elecciones del 19, que logró. Ahí te pregunto dos cosas. Uno, dicen las malas lenguas que Leguía había perdido su fortuna en Europa y que regresa a la política de nuevo por eso, que regresa porque había apostado, él había comprado bonos al gobierno del zar, pagaba cualquier cantidad de dinero porque necesitaba pues financiarse para la guerra con los alemanes, y que esos bonos, pues a la hora que Lenin toma el poder, esos bonos valían papel y él se queda sin mucho dinero y que regresa por eso. ¿Hay algo cierto? Yo de eso no lo he comprobado, pero se dice, esa leyenda en Lima, se habla. Pero por otro lado leí a un hombre que hizo mucha fortuna y que cuando estuvo en el gobierno aparentemente descuidó su peculio. Pero la familia Suen, de su esposa, es una familia adinerada. Tenía la hacienda Andahuasi, pues la azucarera de los Suen. Así es. Y tenía negocios en Europa. Pero en un momento pasaron por problemas y fue él quien salvó esa fortuna. Él es ministro de la Hacienda, eso sí había escuchado, él era un gran administrador. Ahora, entonces él vuelve a rehacerse. Maestro de la juventud, ¿no? Él llega a Lima y de repente se pone de moda, lo nombran maestro de la juventud. ¿Cómo coge esa nueva vida? ¿Cómo resucita políticamente? ¿Qué sucedió? Bueno, él tiene, yo creo que él tenía la ambición de ser el forjador de un Perú moderno, de un Perú que saliera del lugar donde estaba, porque estaba recluido a un espacio muy pequeño en el centro de la ciudad, y quería, y tenía en mente, desde mucho tiempo atrás, festejar a lo grande el centenario. Ya, 1821. Y con ese fin hizo una serie de obras desde el Estado, ¿no? Es decir, el Estado ejecutor de grandes obras. Un poquito antes de adelantarnos, él regresa, lo nombra maestro de la juventud. El gobierno, efectivamente, hay una crisis económica severa porque acaba la Primera Guerra Mundial y el precio de las materias primas, que había estado muy alto por la guerra, se caen de golpe y dejan sin caja al gobierno. Así es. No solamente cayó acá el régimen de la República Aristocrática, un montón de países de Sudamérica hay problemas económicos y caen varios regímenes. Así es. Y él llega, bueno, nos ha dado la hora, nos damos la hora y regresamos cómo asume este golpe de mano que da 10 días antes, leía, ¿no? El famoso golpe del 19. Pero ya regresamos. Bueno, estamos con Delfina Álvarez Carelón, al Calderón, estamos hablando del gobierno de Leguía.
¿Cómo toma el poder Leguía el año 19? Las elecciones las gana claramente porque él fuerza la toma de Palacio el 19 de julio, 10 días antes de... Bueno, menos, 9 días antes del 28 de julio. ¿Qué sucedió, Delfina? Las toma por elecciones democráticas que gana escasamente. Gana peleado. Gana bien peleado. Así es, que fue su enemigo, uno de sus grandes enemigos. Ante los Pías, claro. Pero él, para evitar que se produjera algún desaguisado en el camino, toma el gobierno antes de tiempo, antes de que se le entreguen. Entonces, digamos que unas elecciones, ¿no? Así es. Entonces, entra en una forma legal, digamos, elegido democráticamente, pero en cierta forma con un taquito de lado. Y es cierto que para entrar a Palacio él pone a su lado a Cáceres, que era un aliado suyo, y que la guardia, cuando ve a Cáceres, pues todos se cuadran y abren la puerta, claro. que él hace esa viveza, que lleva a Cáceres en el carro. Entonces, claro, la guardia de Palacio, si ve a Cáceres, pues era un héroe viviente, pues el héroe más grande. Entonces, claro, así entró sin disparar un tiro, ¿es cierto? Es cierto. Él lleva a Cáceres. Así es. Dice que lo viste muy bonito a Cáceres y lo sienta delante del carro. Entonces, cuando la guardia ve, bueno, ¿quién va a atreverse a disparar contra Andrés Avelino Cáceres? ¿No? Claro, pero los pirolistas estaban en contra de todo esto y los civilistas también. Entonces, él, previendo que pudiera haber algún desaguisado de que él no entrara, que se produjera antes de que le entregaran el mando, que fue un día como hoy, fue un 11 de octubre. Claro, porque el mando no se entregaba el 28 de julio, pues, no, eso vino después. Así es. Comprado, creo, ¿no? Eso comienza comprado. Comprado, porque antes no se entregaba en octubre la transferencia de poder. No me acuerdo si comprado con Belaunde. Perdón, con Bustamante. Con Bustamante cambia. Creo que con Bustamante. No se entregaba el 28 de julio, eso es una cosa muy posterior, ¿no? Sí, hay entregas de mando hasta en diciembre. Sí, se supone que, yo creo que entre gobernante y gobernante había como una conversación o un arreglo previo de qué es lo que había pasado, a ver cómo se quedaba. Incluso el 9 de diciembre antes tenía tanta significación como el 28 de julio, ¿no? Es una fiesta que se perdió, la batalla de Cucho. Sí. Pero volviendo a esto, entonces él entra, claro, y él después nombra mariscal durante su gobierno, que está afuera del Estadio Nacional, hay un frontis donde se ve, ¿no? Pintado cómo lo nombra mariscal. Leguía Cáceres y le da una pensión, ¿no? Y Cáceres muere en Ancón al poco tiempo, ¿no? Muy anciano ya. Así es. Ya, cuéntanos un poquito rápido el gobierno de Leguía y ahí entramos en la materia de tu libro, el saqueo. Ya. Cuéntanos el gobierno de Leguía. Bueno, entra Leguía y decide, encuentra que había mucho problema económico, que las arcas estaban vacías, ya eso lo había notado desde su primer gobierno. Pero como el primer gobierno se la pasó un poco en plan conciliador y terminó mal, en el segundo él tenía todo un proyecto preparado. Entre ellos era ejecutar obras a través del Estado y dejar de lado los empréstitos europeos y emprender entrar con empresas. Entra el capitalismo americano. Además, la apertura del canal de Panamá había. Él es un hombre que está entre siglos, entre fin de siglo y comienzo del otro. Cuando Estados Unidos acababa de salir al mundo como potencia mundial a principios de siglo. Justo, en el año 18 que acaba de ganar la guerra. Y empieza pues a tener gran importancia. Por ejemplo, la Marina peruana la maneja, tiene un programa muy amplio con la estadounidense, ¿no? En esa época. Creo que es un gobierno más cercano a los Estados Unidos, ¿no? Ha sido el más cercano, efectivamente. Y él se identificaba mucho con todo lo anglosajón, pero a partir de ese momento empieza a virar hacia Norteamérica. Él empieza a mirar hacia Norteamérica. Sacaba el dominio inglés. Así es, y empieza a mirar hacia Norteamérica. Entonces emprende esta campaña y además se pelea tiene muchos problemas con los civilistas y se empiezan a formar divisiones en el partido. Y él decide... hace sus promociones para unirse promover primero que nada promover una clase media, juntarse con los intelectuales, que funcionara lo de las universidades populares. En esa época surge movimientos importantes como el aprismo y el comunismo, sí, claro, que fueron parte importantísima de la historia nuestra. Y sin la cual probablemente... Son años de mucho cambio acelerado, ¿no? Sí, pero son años en que germinan ideas políticas también, que no habían antes. Partidos organizados. Más partidos organizados. Ideológicos. En torno a una ideología. Ahora, él
renueva Lima. Siempre han dicho que el gran alcalde de Lima fue Leguía, Así ¿no? es. Porque incluso Pepe Discanseco en su libro Duque, él en una parte dice que el protagonista llega y dice, oye, Lima era una aldea cuando yo me fui y he regresado y en 4 años esto es una ciudad digna de Europa. Él hace pues el Paseo Colón, la Plaza San Martín, el Hotel Y no solamente Bolívar, eso, todo esto fue el Palacio. con la idea de modernizar Lima, pero también mirando al centenario. Y, por ejemplo, para darte una idea de su manera de ejercer mediante su capacidad empresarial y su capacidad de mando, a los hermanos Vice los llama un día y les dice, miren, aquí hay un terreno, una manzana, ubicada en tal sitio, en la Plaza San Martín, yo les doy este terreno para que ustedes construyan un hotel para recibir a las grandes delegaciones que van a venir, a todos estos mandatarios que van a venir. El Hotel Bolívar, que es un hotel impresionante. Ustedes ¿no? ponen, yo les doy el Estado les da el terreno, ustedes hacen el hotel y todo lo que tenga que venir para equipar el inmueble va a venir descargado de impuestos. Dicen que era un hombre frío. Cuenta la anécdota Sánchez que cuando iba a jurar Leguía la presidencia, se le acerca el decano y le dice, su mujer está agonizando, ya murió su señora, acaba de morir su señora, suspendemos la ceremonia. Y él dice, no, hermano, todo sigue adelante, ¿cierto? No, eso yo no lo he escuchado. Eso lo cuenta Sánchez. Ahora, Sánchez tiene pues el problema de Luis Alberto, que siempre se fue muy chismoso, Sí, y dice, no hay que siempre... creerle el todo. Pero muere, es cierto que la mujer muere en el día de la ceremonia, y que Leguía no suspende la ceremonia. Pero ella no murió, yo lo que entiendo es que ella muere en Londres, mientras él está ella en muere en Londres, porque Sánchez, yo he leído las memorias que le avisan, su señora ha muerto, y él dice, bueno, siga nomás con la ceremonia. Pero el asunto no, me parece un poco complicado que pudiera la comunicación ser tan rápida cuando él estaba acá y ella estaba allá. Cuenta Sánchez. Sánchez cuenta eso de que le dijeron lo de la señora, y Sánchez fue leguista, ¿no? Bueno, los apristas en un momento fueron enemigos de Leguía, terminaron todos siendo, los viejos apristas, todos terminaron siendo amigos de Leguía, y también los nuevos apristas son simpatizantes pero de Leguía. Sánchez llegó a trabajar en el gobierno. Mira, hubo intelectuales leguistas, ¿no? Sánchez, Luis Alberto, siempre lo acusaron de eso. Julio Cetello, sí estuvo en el régimen muy metido. El propio Santo allá. Chocano. Se me va la memoria, pero hubo varios intelectuales. Allá no. Algunos se fueron a Europa, elegantemente deportados, Mariátegui. y escribían, le escribían a... Pero allá no. Reportaban cosas que pasaban en Europa. Allá sí estuvo peleado, Allá sí fue peleado. Más bien en un reportaje, Alfredo Barnechea sorprendió a todo el mundo cuando le preguntaron quién fue el mejor presidente del Perú, dijo Leguía, ¿te acuerdas? Sí. Que Barnechea se queda sorprendido en contacto directo. Yo me acuerdo de esa entrevista, muy buena Haya. Y regresando, Leguía cierra las fronteras, viene este boom económico, el país crece, se reelige, se lo tumba el crack. ¿No es cierto? Así es. Está corriendo un poco. Sí, así es. El saqueo. Este es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su casa? ¿Por qué la saquearon? Tienes unas fotos espectaculares. Esto ha sido muy esotérico, muy misterioso. ¿Qué pasó con el saqueo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Hubo algún intento especial? Cuando él estaba preso, la saquearon. Claro, él había salido de Palacio. Y saquearon su casa 3 días después, o 4 días después. Él salió de Palacio el 25 y esto fue el 30, me parece. O fue el 25 y él salió 3 días antes. Sí. Bueno, lo cierto es que yo desde muy chica, ocurre por curiosas razones, familiares y amigos, escuché siempre hablar de este saqueo y de la forma como ocurrió, de la gente diversa que participó. Algunos dicen que familiares, que hasta familiares estuvieron en este asalto y en este saqueo. Hubo desde fascistas hasta el populacho, como se empezó a decir en esa época. Sí, claro. Bueno, y siempre estaba el nombre de los Miró Quesada rondando. En mi familia yo he tenido apristas, comunistas, urristas, leguistas, antileístas, civilistas, de todo. Entonces desde chica yo he escuchado esas cosas que se le quedan a uno en la cabeza y que por ahí, en un buen día, empiezas a recolectarlos y ahí están como guardados, esperando el momento. Entonces yo había escuchado mucho sobre documentos, papeles guardados, que los civilistas, particularmente la familia Miró Quesada, tenían en mente o tenían la preocupación de que estos documentos estaban en poder de Leguía y que había mucha gente de poder alrededor del civilismo que quedó, ¿no?
que luego se convirtió en Pero los ¿quién urristas. incita el saqueo? Porque, claro, ¿Qué incita el la saqueo? muchedumbre Te saquea, digo, pero alguien incita a esa muchedumbre. te digo que incita. Hay varias ideas de escritores. Tienes unas fotos espectaculares del saqueo, hay varias inéditas. Sí, casi todas son inéditas. La casa quedaba por la Plaza San Martín, ¿no? La casa quedaba por la ¿Quién Plaza San incita el saqueo? ¿Por qué la gente va y dice, vamos a robar a la casa de Bueno, Leguía? había descontento, había muchos movimientos, probablemente ya una tercera reelección, una segunda reelección cansó a la gente. Una crisis económica. La crisis Delfina, económica. Se trabajaba 3 días por semana. Mi padre me contaba, se trabajaba lunes, martes y miércoles porque la situación económica, el resto era como un domingo, era horrible. Dice. Luego empezó a haber muchos movimientos sociales, protestas estudiantiles, expectativas frustradas, y todo esto se convierte en una masa llena de diferentes tendencias que van en busca se van juntando. Nadie sabe por qué, a veces terminan estas cosas, hay un movimiento... No, en el Perú el árbol caído todos patean. Entonces, ¿no? de repente te juntas a este movimiento y no sabes muy bien qué cosa es lo que está pasando, tú vas con tus ideas, los otros tienen las suyas. Bueno, lo cierto es que esto se genera comienza propaganda, aparentemente, y ahí lo tengo en citas, manejado por un grupo que lo planea en las oficinas de una imprenta, de una conocida imprenta. En una imprenta se decide saquear la casa. Ya, entonces esto comienza en el Parque Universitario, en San Marcos, un grupo de gente que empieza a venir por ahí, entran por el pasaje Los Huérfanos, no sé si ubicas tú, hay una iglesia... Sí, claro, ya. Hay como un recodo que ingresa a la calle Carabaya, que es en la calle donde vivía Leguía. Entonces empieza todo esta cantidad de gente que son movimientos sociales, vamos a decir, unas masas sociales que se empezaron a mover fuertemente en contra de algo. Cada uno en contra de diferentes cosas, unos contra Leguía, otros en contra Pero de... empiezan a gritar, a saquear, ¿no? Ya regresamos, estamos en el último bloque y entramos con las llamadas 212-5353, 0824-802. Ya regresamos el último bloque y ahí conversamos con... Pensando fuera de cámaras, una bronca tremenda, pues, entre el comercio y Leguía, porque Leguía intentó quemar el comercio. Así es. Ocupó la prensa y puso director a Forero, a un colombiano, y quiso ocupar el comercio y casi lo quema. Entonces, claro, acá estoy leyendo que cuando muere Leguía en prisión, ¿no? En esta situación tan horrenda que lo sometió Sánchez Cerro, el comercio no cubrió su entierro, y tienes unas fotos que yo no había visto. El entierro fue muy nutrido. Muy nutrido. Sea, sí lo quería la gente. Y eso que suspendieron a los ómnibus, al transporte público, lo suspendieron ese día, no salía ningún ómnibus hacia el Callao, ni tranvía. Entonces la gente que fue se las arregló para ir caminando o en auto de otro, pero hubo... Por otra lado, de Bellavista al presbítero Maestro, ¿no? Así es. Claro, veo acá... Pero mucha gente vivía en Lima, y esto fue, mira, que el Callao era lejos en esa época, claro. Así es. No, veo una foto, él muere... O sea, él políticamente era muy fuerte aún. Claro, todavía Pero era... el comercio no cubre, ¿no? Saca una cosa muy pequeña de la muerte de Leguía, ¿no? Casi no. Justamente ahí se señala la diferencia de cobertura que hubo de otros diarios, junto a la del comercio, que escribe una notita así. Le saquean su casa, como dices tú, el 25 de agosto, y... Pero además, parte de esta turba, iba con un propósito definido, que era sacar documentos. Querían quemar unos papeles, ¿no? Se fueron de frente a un lugar que estaba entrando a la derecha, que era su escritorio. Y esto me lo dijeron 3 o 4 testigos. El primero fue un testigo de cargo increíble, que fue Manuel Pablo Lachea, que vivía al frente y vio exactamente todo. Esta gente quería estos papeles. Entonces, alguien mandó sicarios a buscar los papeles. Entraron y él me contó que estaban en el colegio, que los mandó a recoger su padre, ¿no? que cerraron la puerta y los mandaron al altillo. ¿Qué dirían esos papeles? Qué interesante, entonces, los quemaron. Y Manuel Pablo Lachea tenía 15 años cuando esto pasó, o sea que tiene el recuerdo de un quinceañero que vio este asalto y que entraron de frente al lado derecho donde estaba la ventana de rejas, que era el escritorio de... Pero mi padre me dice que había tal encono, Leguía, que tapaban, está ese famoso
tríptico, ese dibujo que hay ahí afuera del Estadio Nacional donde le están haciendo mariscal a Cáceres y dice que estuvo tapado 10 años con trapo rojo solamente porque estaba la imagen de Leguía. Llamadas, por favor, llamadas. Juan de Chorrillos. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Juana de Chorrillos, ¿cómo estás? Bienvenida, Juana. Acá está la historiadora a tu disposición. Conversen sobre el tema. Sobre Leguía. Aléjate tu radio un poquito. Baja el volumen de tu radio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juana? Te escucha te felicito a ti y a tu invitada, ¿no?, por la gran clase de historia que nos están dando. Gracias. Tengo entendido, según lo que me están diciendo, quiere decir que los Miroquesadas tuvieron algo que ver por estar buscando los documentos que están mencionando, tuvieron algo que ver con el cargamontón que le hicieron, o sea, toda la gente, ¿no?, para cuando ingresaron a la casa de Leguía. Eso sí lo he escuchado. ¿Hubo una incitación del periódico hacia la casa de Leguía? Creo que fue más espontáneo, ¿no? No, fue una turba a la cual se congregaron personas de diversas tendencias. Porque ves de toda condición social en el saqueo, ves pitucos, como se dice, de cuello blanco, había gente hueva. Tú ves las fotos, hay de todo, la gente que está robando y de todo. Y dicen que había parientes y amigos de Leguía que sacaron tremendas bronces y objetos de plata. Cuadros famosos de pintores, etcétera. Espontáneo entre comillas, porque sí, tú cuentas acá que hay un grupo que parte, ¿no?, de ¿cómo se llama?, el parque universitario y que va gritando a saquear y va moviendo a la gente, ¿no? Claro, algunos no saben que van a saquear, pero otros sabían que tenían que ir a sacar unos documentos determinados. Eso sí está probado. Y otros se llevaron joyería, dices tú, gente que conocía la casa. Se llevaron todo. Las Leguías, las hijas del presidente se quedaron con el vestido que tenían puesto y nada más. Es el Perú, ¿no?, que entren a la casa de un presidente a robarle. Por Dios, solamente. Y después, peor que eso todavía, hubo un momento en que hubo tal ensañamiento que prendas interiores de vestir de alguna de las hijas de Leguía fueron pasadas como trofeo en el Club Nacional. Sí, he visto la foto de los calzones. Sí, se fue terrible. Gabriel lo he acercado. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Gracias. Por permitirnos participar. Una consulta. Quería saber si el gobierno de Leguía le pidió prestado al gobierno norteamericano $200 millones y con ese intentó hacer las obras públicas que todos hoy conocemos. Gracias. Y la segunda, el financiamiento y el segundo, si realmente Henry Ford, ¿no?, lo tuvimos que comprar 20.000 automóviles bajo la presión del gobierno americano. Esa es una pregunta. Gracias. Lo primero te dice que hubo financiamiento americano, sí lo hubo, ¿no? Sí, claro que hubo financiamiento americano y al último hubo un fuerte financiamiento que ya estaba financiado pero no estaba entregado. Un último empréstito que no se ejecuta. No se ejecuta. Y eso también colapsa el régimen porque no tiene dinero, ¿no? Con estos empréstitos él rehizo Lima, ¿no? Hizo una Lima hacia la modernidad y contribuyó a la forma del Estado. No he escuchado lo que dice que se compró autos Ford, eso no lo he encontrado nunca. ¿Tú has escuchado eso? No, yo no, eso no lo he encontrado. Nunca encontré nada relacionado a Ford. Basadre comenta que los americanos fueron muy gratos con él, que cuando él está preso, el embajador americano le consulta al secretario de Estado: oye, Estados Unidos tiene todo el poder para ejercer una presión sobre Sánchez Cerro y que libere a Leguía. Y el secretario de Estado le dice: no, déjalo ahí nomás. ¿Es cierto? Eso lo cuenta Basadre, que los americanos los estadounidenses muy ingratos con él. Fueron muy ingratos, pero ese episodio no lo he... Lo tiene Basadre. Basadre cuenta que el embajador le hace una consulta y le dice: oye, acá tú sabes que nosotros somos fuertes, ¿no? Ejercemos bastante presión sobre Sánchez Cerro y sacamos a Leguía de la cárcel. Y el secretario de Estado le dice: no, déjalo ahí nomás, ya ese es un tema de esos países, como que no le interesa, ¿no? Siguiente llamada, por favor. Carlos de Barranco. Aló, Mariate, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Nunca dejo de escuchar tu programa los días miércoles porque me encantan tus sesiones de historia. Muchas gracias. Felicito y por favor sigue con eso adelante, que me encantan. Gracias. La historia de la República. Tu invitada, la historiadora Delfina Álvarez Calderón, quería decirle que yo a través de internet hace pocos años he leído su tesis con lo que alcanzó un grado académico en la Universidad Católica, que precisamente trata sobre el primer gobierno de Leguía, es decir, me parece del 2008 al 2012, sí, donde se refiere a un presidente con una visión empresarial. Que quería por ello felicitarla públicamente, ya que reivindica a quien ha sido uno de los grandes personajes de la historia contemporánea del Perú en el siglo XX y que ha sido, lapidado por el civilismo, pero sin embargo ya viene siendo reivindicado, mejor dicho, su figura ha sido realzada incluso por historiadores contemporáneos como Macera,
el mismo Bazar en sus últimos tiempos. Claro, bueno, Flores el gran Galindo, político de la también, Torre se refirió en la Flores entrevista que tú has Galindo, citado. sí. Hoy en día se le ha visto Tony Zapata, muchos historiadores hoy en día efectivamente lo reivindican a Leguía. Esa tesis levantó bastante. Sí, muchas gracias, muy informado, Carlos. Mira, ya leído tu tesis. Sí. Leguía ha cambiado completamente la impresión sobre él, ¿no? De ser un presidente olvidado, se ha puesto como de moda, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando yo empecé con esta tesis que acaba de mencionar Carlos de Barranco. Carlos de Barranco, empezó a moverse lo de Leguía, y luego mi segunda tesis, que fue la de maestría, fue sobre el saqueo. Y ahí nos pusimos de acuerdo un grupo de personas interesadas en la figura de Leguía, en empezar a hacer publicaciones en los diarios. ¿Te acuerdas que tú me ayudaste? Te dije, claro, me gustaba la historia. Y salió, en el término de 15 días salieron notas, artículos en varios diarios. Y claro, como dice el Macera, varios historiadores levantamos la ahora, figura. La avenida Arequipa se llamaba la avenida Leguía, sí. Y ahí por donde está el Tip Top había un monumento, un busto, se lo robaron, ¿te acuerdas? Parece que un coleccionista mandó robarlo, desapareció el busto de Leguía y nuevamente se tuvo que hacer el monumento, ¿no? La familia mandó a hacer un nuevo busto. Uno nuevo que se lo robaron. ¿Y ahora le han vuelto a hacer otro nuevo, bien sólido y bien ajustado para que no se pueda... Es más grande, pues el anterior era un busto más pequeño, ¿no? Sí. Claro, y se lo roban, parece que un coleccionista. Claro, porque además, ¿no? Eran de puro bronce. Claro, no, era lindo el busto, yo me acuerdo, muy pequeño. Lo que pasa es que la gente no sabía que se llamaba Leguía la avenida y Sánchez Cerro le puso Arequipa porque el golpe fue en Arequipa. Bueno, es muy lamentable que le hayan quitado el nombre, porque aduciendo que ninguna avenida podía tener el nombre de una persona viva. En ese momento estaba vivo. Ya, pero hace casi un siglo... Y le ponen Arequipa porque el cuartelazo de Sánchez Cerro fue en Arequipa. Así es. Y entonces yo creo que invoco a las autoridades, aprovecho de invocar a las autoridades municipales para ver si alguna calle puede tener el nombre de Leguía. Hay tantas calles con nombres desconocidos que no significan nada para los peruanos. ¿No hay calles con nombre de Leguía? Ni una. Ahora mismo. Nada, no hay un parque, no hay una calle, una callejuela, un pilón. Muy ingrato. Siguiente llamada, César de Magdalena, por favor. Voy a mirar eso, calle Leguía. Sí, a ver, busca. Sí, ¿cómo estás, César? Te escuchamos. Aldo, mis felicitaciones. Todos los días yo escucho así, pero esperando, ansioso. La verdad que es una cosa que el odio que hubo a Leguía es muy similar al odio que existe con Fujimori, 8 años, la época, el tiempo que duró su gobierno, los avances que se hicieron fueron muy parecidos al gobierno de Fujimori. Ahora, ¿qué papel jugó el anarcosindicalismo cuando estaba con Lévano, cuando recién el sindicato de los PAN, el papá del pobrecito Lévano, que ahora está minusválido, no solamente así, disculpe, pero mentalmente es minusválido, porque él no hace caso a la historia. Él nunca, toda la vida lo escuché, porque he ido hasta la CGTP y lo he escuchado en su coloquio, hablaba de Leguía como lo peor, ¿no? Que afrancesó. Bueno, el leguismo, efectivamente, qué buena acotación has dado. Solamente antes de darte la palabra, si hay una calle, solamente una calle en Villa María del Triunfo. Una calle Augusto B. Leguía entre el Girón Castilla y la calle Santa Ana, cerca a la municipalidad, es la única calle en Lima dedicada a Augusto B. Leguía. Mira, lo que ha dicho... Gracias por el dato. Qué interesante. El señor nos dice... ¿Qué paralelo hay entre Leguía y Fujimori? Hay muchos paralelos, es muy similar. Y una vez escribí una nota sobre eso, la creación del Sol, hay una serie, cuéntanos. Bastantes. Entran como demócratas. Luego, de alguna manera, dan su golpecito que se reeligen. Que los digamos, reinserta de otra manera, de una manera no tan democrática. Se reeligen 2 veces. El exceso de reelecciones en ambos casos fue perjudicial y producto de su caída. Los 2 terminan en la cárcel. Bueno, en condiciones muy diferentes, ¿no? Porque la de Leguía cae en... Fujimori vive en el Hilton, pues al lado de cómo tuvieron a Leguía. Sí. Luego, los 2 hicieron muchas reformas a base de mano fuerte. Fueron presidentes de mano dura, de cambio estructural muy fuerte, ¿no? De expansión económica, tiene muchas... la duración 11 años. Yo una vez escribí una nota, sobre eso te la voy a traer, tiene hasta la adopción del sol, ¿no?
el sol bastante, como moneda, sí. el sol lo pone Leguía, el sol antiguo, y el sol nuevo lo pone... Con la diferencia... Hay una serie de similitudes, los dos acaban presos. Sí, y además dos personajes controvertidos, porque los dos tenían o detractores grandes o admiradores grandes. No, yo he visto unas broncas entre los viejos por Leguía que me llamaban la atención. La familia de mi madre era leguista y la de mi padre antileguista. Y se agarraban como que hubiera muerto la semana pasada. O sea, muy similares a estas pasiones que despertó después Aya y Fujimori, ¿no? Hasta ahora se subsisten estos odios y ya pasó un tiempo suficiente como para que esto haya desaparecido. Yo lo he escuchado, no, fue un tirano, fue un ladrón, no, cambió el Perú, y se ponían a gritar los viejos entre ellos como locos. Hacen 86 años que murió Leguía, más o menos, y todavía sigue la bronca. Las pasiones muy fuertes. Sí. Bueno, muchas gracias, ya nos dio las 12 del día, muchas gracias, Delfina, por haber venido con nosotros, muy interesante tus dos libros. A tus 86 años sigues en plena producción intelectual acelerada y anuncias un nuevo libro sobre Fujimori. Gracias, nos vemos mañana. Oye, gracias, Aldo, ha sido un gustazo estar contigo. Con nosotros. Viene Mónica con la reorganización del CIS. Vamos a hablar de la reorganización del CIS y va a estar con nosotros la gran Eva Illón. Eva Illón va a estar aquí con Mónica Delta.